una clase interesante porque tiene muchas temas nuevos, cosas de mucha aplicación a diario en la hidrología. Y también vamos a ver que hay que tener en claro algunos conceptos que ya hemos estado viendo que deberían haber visto en hidráulica en general. Y bueno, como la mayoría, o sea, hay varios que la han cursado, todos las han cursado, pero algunos ya la aprobaron, otras no, seguramente de algunos conceptos, vamos a ir viendo algunos conceptos eh, de hidráulica en general. El tema de hoy es el tema de aforo. Y la presentación inicial tiene una explicación general, digamos, de varios conceptos que me gusta, que probablemente algunos tengan, pero no deja de ser interesante, porque recién es la segunda materia que ustedes tienen, digamos, relacionada con la hidráulica y todavía no terminan de tener claro algunos o de internalizar algunos conceptos. Entonces, aunque parezca reiterativo o muy simplista, en general les voy a mostrar cosas que en teoría ya deberían saber, pero bueno, siempre es bueno recordarlas o verlas de otra forma de cómo se da en hidráulica general. Entonces, ¿qué significa aforar? Si vamos a la definición de la Real Academia, podemos ver que aforar dice medir cantidad de agua que lleva una corriente en la unidad de tiempo. Esa es la definición que da la Real Academia cuando la habla. Pero, si vemos lo que dice caudal, dice cantidad de agua o de fluido en un determinado lugar por unidad de tiempo. O sea, fijémonos que si nos unimos estas dos definiciones, básicamente aforar es medir caudales. Entonces, como normalmente se define, o como normalmente se comenta, aforar es medir en un lugar determinado la cantidad de agua por unidad de tiempo, caudal, que conduce una corriente. Esa es la definición clásica y la que van a escuchar en todos lados. Ahora, fíjense que yo he hecho hincapié ahí o he resaltado la palabra medir, porque en realidad quiero dejarles otro concepto básico, que es un concepto en general de la ingeniería, no solo de la hidrología. Entonces, si nosotros llevamos esa definición a fórmula, caudal, U, es cantidad de agua en la unidad de tiempo. Eso es de acuerdo a cuando se dice en la definición. Bien. Entonces, nosotros vamos a ver que tenemos cantidad de agua, la cantidad de agua es un volumen. Entonces, arriba tenemos una unidad de longitud al cubo y abajo un tiempo. Pueden ser metros cúbicos por segundo, pueden ser litros por segundo, pueden ser litros por hora o cualquier otra combinación en donde tengamos volumen en la parte de arriba y tiempo en la parte de abajo. Ahora, acá viene la parte, digamos, que es general y que muchas veces no se tiene en claro. ¿Qué quiere decir medir? Entonces, si tuviéramos una clase presencial, acá yo les hubiera, antes de mostrarles esto, les hubiera preguntado qué significa medir o qué piensan que es medir, y me dicen de todo un poco, y alguno por ahí dice, y dice la palabra mágica, que es comparar. O sea, medir no es más que comparar algo, una cantidad, una magnitud, con otra cantidad de la misma magnitud, arbitrariamente como unidad. O sea, yo puedo decir, esta pieza, cuánto mide, y para eso tengo que fijar una unidad para compararla. Pues esa unidad pueden ser pasos, pueden ser
pies, mis pies, que no son los mismos que los de otra persona, pueden ser, puedo tomar el metro, o sea, puedo tomar arbitrariamente cualquier unidad, y mientras yo compare el largo de esta pieza con el largo de esa unidad, estoy midiendo. Entonces, en esta caja yo puedo comparar y estoy comparando un lado de la caja con una, en este caso, tomé como unidad el centímetro. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el problema? Que si nosotros no tenemos todos o no hablamos todos de una misma unidad patrón, o sea, esta unidad arbitrariamente fijada como unidad, si no, cada uno de nosotros toma una unidad arbitraria y cada uno toma la que se le da la gana, llega un momento que prácticamente no vamos a poder, o sea, podemos medir, pero cada uno va a medir con su unidad y no vamos a poder después discutir o ponernos de acuerdo cuánto realmente mide, o cada uno va a tener su medida y no van a ser comparables entre lo que cada uno ha medido. Por eso existe la necesidad de, y ya sabemos todos, que hay sistemas métricos a nivel internacional que ya están fijados y cada país adopta ese sistema métrico, ya sea el sistema métrico internacional o las medidas inglesas, pero ya prácticamente la lógica indica que todos tomamos un patrón de medida, una unidad de medida fija. O que todos nos podemos comparar o que ya hay alguien que pone las reglas para definir ese patrón o esa unidad de medida. En realidad, como dijimos, comparar, yo puedo, por ejemplo, el peso, compararlo, es el ejemplo más evidente, cuando comparo en una balanza de platos o de platillos, de un lado lo que quiero pesar, del otro lado voy poniendo distintas pesas y estoy comparando, y es el mejor ejemplo porque la balanza o se baja para un lado, o se baja para el otro, o logra el equilibrio, estoy comparando, o estoy midiendo el peso por comparación. Igual pasa con el tiempo. ¿Mm? A nivel de la ingeniería o de la gestión del recurso hídrico o de cualquier otra eh, eh, área en la que estemos trabajando, ¿para qué se mide? ¿Mm? Básicamente, uno logra medir porque las instituciones que rigen la vida diaria necesitan tener una reglas claras, ¿ah? Para poder lograr que si yo mido, estoy aprendiendo, logro seguridad, logro eficiencia y con eso logro desarrollo. Esto es básicamente general y implica, o se puede aplicar para cualquier ámbito en el que estemos trabajando. Si yo estoy midiendo, yo puedo establecer ese valor medio de la medición y puedo completar o ampliar la capacidad que yo tengo de sensorial o de tener idea de cuál es la realidad en la que estoy viviendo, ¿no es cierto? Entonces estoy aprendiendo, midiendo la realidad. Si yo mido y aprendo, tengo más seguridad porque conozco más y en función de esa seguridad puedo tomar decisiones más importantes, más ajustadas o mejorar los costos. Si tomo mejores decisiones o si tomo mejores o logro mejores proyectos en función de la medición, logro tener mayor eficiencia porque, insisto, estoy logrando mejores resultados con menores costos. Y eso dentro de la ingeniería es fundamental. O sea, todo en la ingeniería, nos guste o no nos guste, termina midiéndose, como les dije en la clase anterior, en función de los costos. Y si yo logro tener más eficiencia, lograr mejores costos, puedo
lograr un desarrollo de cualquier actividad en la que esté trabajando. Y todo se basó en un principio que fue medir las cosas. Entonces hay un viejo lema que dice que si no se mide lo que se hace, no se puede controlar. Si no se puede controlar, no se puede gestionar o manejar. Y si no se puede gestionar, no se puede mejorar. Básicamente ese es el concepto con el que en cualquier actividad de la ingeniería nosotros aplicamos o por qué medimos. En particular, en el tema de canales o de ríos, vamos a ver cuáles son las costumbres para las unidades que normalmente se utilizan. Algunos ya las conocen ustedes. Y acá ustedes deberían tener en claro qué es un caudal o cuál es el concepto de caudal. Yo acá lo estoy poniendo para que se hagan una idea de qué es un metro cúbico. O sea, un metro cúbico, la gente que trabaja, que está, o sea, los alumnos, los ingenieros, tenemos más o menos una idea, pero muchas veces no nos damos cuenta de qué implica esto cuando hablamos de un metro cúbico por segundo. O sea, 1000 botellas de un litro es un metro cúbico, ese. O sea, un metro por un metro de altura, un metro de base, un metro de ancho, es un metro cúbico. Equivale a un pack de 1000 botellas de ese pack. Medianamente eso normalmente estamos acostumbrados a darnos cuenta de que es un metro cúbico de agua. Ahora, ¿qué es un metro cúbico por segundo? Un metro cúbico por segundo es eso que está pasando por abajo. O sea, es un pallet de agua que pasa por cada segundo que nosotros estamos parados al lado de un canal. Ese concepto que no es, o sea, es lo de arriba, pero moviéndose. Ese concepto normalmente no se tiene hasta entrado ya un tiempo largo en el trabajo de la ingeniería o de la actividad de la ingeniería. Entonces, es importante y es fácil ver un metro cúbico. Lo que muchas veces uno no se imagina lo que es un metro cúbico por segundo, que es lo que está abajo, que es ese pallet de agua moviéndose y permanentemente a lo largo de cada segundo pasan 1000 botellas de agua. O sea, no es un tema menor lograr entender ese concepto. Lo mismo a nivel de volumen, cuando se hablan de embalses o de el derrame de un río, ya vamos a ver que el derrame del río es el volumen de agua que un río entrega a lo largo de un año. Se maneja, imaginémonos que estamos hablando de volúmenes de agua muy grandes, entonces la unidad que se utiliza es el hectómetro cúbico. El hectómetro cúbico es 1.000.000 de metros cúbicos. Ustedes van a ver mucho en las publicaciones o videos españoles sobre todo, o del resto del mundo, que hablan de millones de metros cúbicos. Es muy fácil, es muy común de hablar de 300 millones de metros. Realmente parece una cosa, un número monstruoso, realmente es un número muy grande si uno lo habla en metros cúbicos, pero en realidad no. Para simplificar y darnos mayor idea, hablamos de hectómetro cúbico. Y el hectómetro cúbico no deja de ser otra cosa que un cubo de 100 metros por 100 metros por 100 metros de altura. O sea, una cancha de fútbol tiene 100 metros de largo, pongámosle que el estadio completo tenga 100 metros de ancho, pero eso hay que elevarlo 100 metros, o sea, todo un edificio de prácticamente 30 o 40 pisos alrededor de toda la manzana. Eso es un hectómetro. Para que nos demos una idea, Potrerillos en estos momentos tiene alrededor de 400 hectómetros cúbicos de agua en la que puede guardar. Entonces, es bueno empezar a manejar estas unidades y estos órdenes de magnitudes que estamos hablando. Entonces, ya metiéndonos un poco más en lo que es la hidrología, acá está el resumen de lo que son los ríos de Mendoza. Deberíamos conocerlos, al menos estos 6. Están puestos de norte a sur: Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel, Malargüe y Grande.
Al lado lo que se ha escrito de Guido, Valleduco, La Jaula, La Gotera, La Barri y La Angostura, son las secciones de aforo en donde se miden esos ríos. Y un poco más a la derecha, a ver, acá tenemos el caudal medio, que se llama módulo, a lo largo de varios años, y el derrame, o sea, el derrame medio, o sea, el volumen medio de agua que entrega el río Mendoza a lo largo de un año en promedio en los últimos 64 años que tiene de registro la estación Guido. Entonces vemos que en promedio, sacando el promedio de todos los meses, de todos los días, después de todos los meses, ya lo vamos a ver en el apunte, pero este módulo es de 45 metros cúbicos y el volumen de agua que larga en promedio en los últimos 64 años, 1.400 hectómetros cúbicos. Así podemos ir viendo todos los ríos. Evidentemente podemos ver que este 105 y un derrame de 3.300 es el río Grande porque evidentemente es el más grande de todos. El más chico de todos los ríos principales es el río Tunuyán. Y para que nos demos una idea de la situación en que se encuentra Mendoza hidrológicamente en los ríos, voy a hacer esta comparación, que normalmente no se hace y no es fácil verla o ubicarse, sobre todo para gente de otros lados del país. Fijémonos, si nosotros tomamos el río Tunuyán, que tiene 28 metros cúbicos de módulo, y le damos el valor 1, y tomamos el resto de los ríos, Diamante, Atuel, Mendoza, decimos que el Diamante con 33 metros cúbicos de módulo es 1,2 veces más grande que el Tunuyán. No, lo único que he hecho es 33 dividido 28, 35 dividido 28, 45 dividido 28. O sea, el río Mendoza es 1,6 veces más grande que el río Tunuyán. Eso es Mendoza. Pero ¿qué pasa con el resto del país? Fíjense, cuando empezamos a hablar de ríos como los ríos del sur, Neuquén, Negro y Limay, o cuando hablamos con los ríos de la Mesopotamia, o sea, de Misiones, Corrientes, etcétera, el Uruguay, el Paraguay, el Paraná. Fíjense, están las secciones de aforo, donde se miden estos ríos, y están los módulos de cada uno de estos ríos. Fíjense, los ríos del sur, o sea, Neuquén, Negro y Limán, son 10, 20 o 25 veces más grandes que el Tunuyán. O sea, ya realmente no tienen ríos 1 y medio, ya estamos hablando que son entre 10 y 25 veces más grandes que nuestros ríos. Evidentemente, si nosotros conocemos Neuquén o Río Negro, nos damos cuenta que los caudales. Pero fíjense, cuando nos vamos a los ríos de la Mesopotamia, empezamos y arrancamos ya con que son 100, 130, 500 veces, 600 veces lo que es el río Tunuyán. O sea, tenemos el Paraná en Corrientes, en la sección de aforo Corrientes, y un módulo de 17.000 metros cúbicos por segundo. A ver, para que nos demos una idea, 17.000 metros cúbicos por segundo es el promedio de los promedios. Ya vamos a ver el módulo cuando lo vean en el apunte. Imagínense que si yo quiero aforar esto de la mejor forma que lo puedo aforar, con la mejor metodología, puedo cometer un error de eh, un 5%, si fuera muy bueno. Entonces, estamos hablando de un 5% de esto, le sacamos el 3, me quedan 1.700, la mitad de 1.700 son 850 metros cúbicos por segundo. O sea, el error que yo comento al aforar este río es un caudal de más de 800 metros cúbicos, el cual nunca existió en ninguno de nuestros ríos. Nuestros ríos, estos al menos, ningún río de Mendoza tuvo nunca un caudal de 800 metros cúbicos, excepto ocasiones muy puntuales, una o dos.
a donde teóricamente quede. ¿Se ve, Mariana, ahí la pantalla? Ahí está compartiendo, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Bien, entonces, como para dar una idea rápida, fíjense el Amazonas, que tiene 205.000 metros cúbicos por segundo. Esta es la realidad de la situación de los ríos de Mendoza. Entonces, a ver, Está como duplicada la pantalla. Como que tenés la previa y la posterior. sí, porque estoy, a ver, Está en modo presentación, pero no es lo que se proyecta. Por ahí se ve chiquito. ahora, la tecnología me vuelve loco. No es fácil esto. No, Nadie dijo que era fácil. Ahí está, ahora sí. ahora sí. Perfecto. Bueno, Perfecto. Yep. bien, entonces, ¿qué más que ahora no la veo ya? Bien, ¿ahí cambió? Ahí se ve, sí, que es medir y aforar. Bueno, bien, entonces, volvamos al concepto de medir y aforar, así terminamos con este concepto que les quiero dar. Y es, entonces, volvemos. Medir, aforar es medir es comparar una cantidad de agua por unidad de tiempo que lleva una corriente con otra cantidad, patrón, fijada arbitrariamente como unidad. Por ejemplo, el metro cúbico por segundo. Y habíamos dicho que, o sea, nosotros tenemos que buscar algo que sea un metro cúbico por segundo y eso ponerlo al lado de un canal para poder decir el canal tiene 2 metros cúbicos por segundo, 10 metros cúbicos por segundo o 50 metros cúbicos por segundo. O sea, tengo que buscar algo que tenga esa velocidad, con esa cantidad de agua, con ese volumen y que pase con esa velocidad. Pero también puedo tener lo siguiente, puedo tener un metro cúbico, o sea, 1000 botellas de agua pasando en un segundo, o puedo tener 2000 botellas de agua pasando en 2 segundos. O sea, no hay una única unidad patrón. Hay infinitas unidades patrones que me dan un metro cúbico por segundo. Eso es un problema, porque en realidad lo que me está diciendo es que no tengo nada, no existe algo que tenga un metro cúbico por segundo que yo pueda poner al costado de un canal. No existe esta unidad de patrón. Eso implica, y se termina la idea diciendo que como no existe esa unidad patrón, esa cantidad fijada arbitrariamente, no puedo medir. O sea, la primera conclusión importante que tenemos que tener muy en claro, que los caudales no se miden. Por ejemplo, algo que yo les podría preguntar, ¿ustedes pueden medir una velocidad? A ver si alguien me puede contestar si se puede medir una velocidad. ¿Me escuchan? Sí, no, podemos medir un desplazamiento y el tiempo y calcularlo, pero Claro. no la O sea, velocidad. exactamente. Yo puedo medir una longitud, que es el desplazamiento, puedo medir el tiempo que tarde y calculo la velocidad. Con el caudal pasa exactamente lo mismo, no se puede medir. Entonces, vamos a seguir diciendo de ahora en más, estoy midiendo un caudal. Pero tengamos en claro conceptualmente que hay magnitudes como las velocidades o los caudales que no se pueden medir, se calculan. Eso no es un tema menor al momento después de hacer ciertos trabajos. Ese es el primer concepto que quiero que les quede claro. Ahora vamos a empezar a meternos un poco más en lo que, y vamos a ver algunas cosas, unos conceptos básicos de hidráulica que me sirven para llegar a ciertos criterios o ciertas condiciones que tienen que reunir las mediciones o los aforos para poder ser útiles. Entonces,
Como ustedes ya han visto en hidráulica general, cuando hablamos de canales a cielo abierto, o sea, a pelo libre, básicamente nosotros podemos estudiar dos aspectos distintos. Cómo varía un caudal en el tiempo y cómo varía un caudal o un escurrimiento en el espacio. Cuando hablamos de la variación en el tiempo, decimos que puede ser permanente o impermanente. Y cuando hablamos en el espacio, podríamos decir que era uniforme y variable. Y después, obviamente, existen las combinaciones, entonces, de cada uno de estos definiciones y cada una tiene sus características como han estudiado en la hidráulica general. Entonces, si nosotros vemos el comportamiento a lo largo del tiempo, dijimos que hay un canal permanente. Fijémonos en este caso. Tenemos un relojito, lo miramos, y si estamos hablando en el tiempo, no estamos evaluando en el espacio. O sea, solamente estamos viendo una sección del canal. No estamos viendo todo el canal, estamos parados en un lugar, en este lugar. Y nosotros en este lugar evaluamos qué pasa en el tiempo. Entonces, si es permanente, en este minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos, el nivel de agua es exactamente igual. Eso es un movimiento permanente, el suelo está quieto y el nivel de agua está quieto. Y yo solo miro esa sección. Este es un concepto importante cuando estamos hablando del análisis en el tiempo. Entonces, si en vez de... Eso es lo que le mostraba recién. Ahora, si yo a lo largo del tiempo, que está acá el relojito, yo miro esa sección, seguimos evaluando qué pasa a lo largo del tiempo. Si yo veo que primero está acá arriba, después está más arriba, después está más abajo y después está más abajo, eso quiere decir que a lo largo del tiempo cambió el pelo de agua o la altura de agua. Eso es un movimiento impermanente. No importa por qué, pero es impermanente. ¿Está claro? Entonces, eso es un concepto importante. No sé si lo vamos a poder ver acá, pero aparentemente no va a funcionar el video. Después les paso el video. ¿Qué pasa cuando nosotros, en vez de evaluar a lo largo del tiempo, evaluamos a lo largo del espacio? Si evaluamos a lo largo del espacio, nosotros tenemos que mirar el espacio de ese canal. Vemos de una sección a otra sección. Pueden ser 100 metros, 2 metros, 10 metros, pero no es una única sección como veíamos recién, no es un solo perfil, es qué pasa a lo largo de ese canal. Entonces, si nosotros tenemos acá H, un valor, vamos a los 100 metros y H tiene el mismo valor y a lo largo de todo ese trayecto la altura de agua ha sido H, eso es un movimiento uniforme. Es muy simple. Si después seguimos analizando a lo largo del espacio, o sea, a lo largo del canal, y nosotros vemos que en esta sección tiene una altura H y en esta tiene otra altura H más grande o más chica, no importa. Eso es un movimiento variado. Es muy simple. Cuando vemos el espacio, cuando hablamos de tiempo, es una sola sección. Si la altura de agua cambia, es impermanente. Si está quieta, es permanente. Y a lo largo del espacio es la altura, si se mantiene o no esa altura de agua. Es muy simple verlo de esta forma. Y existen entonces las combinaciones. Permanente, impermanente, uniforme, variado. Entonces, el movimiento uniforme y permanente es prácticamente el movimiento más cómodo que nosotros trabajamos, el que tratamos de trabajar siempre en hidráulica, pero es el menos común en la naturaleza. Después tenemos el mismo, fíjense acá, H, en todos los casos a lo largo del tiempo, el valor de H se mantiene a lo largo de todo el espacio.
Cuando es variado, fijémonos, en este minuto, h chiquita y h grande, 10 minutos después, h chiquita y h grande, o sea, la altura de agua varía, pero a lo largo del tiempo, cada una de estas secciones que nosotros miremos permanece constante o permanente. Después se empieza a poner más complejo y empieza el movimiento uniforme e impermanente. Básicamente el movimiento uniforme es cuando la altura de agua se mantiene constante a lo largo del espacio, habíamos dicho, pero a lo largo del tiempo varía o baja o sube. Y después, el más común en la naturaleza, pero más difícil de estudiar, el variado e impermanente, en donde en cualquier momento la altura de h varía a lo largo del espacio y también varía a lo largo del tiempo. Es el movimiento más complejo que hay. Y después, si queremos recordar un poco, podemos ver que cuando teníamos movimiento uniforme y permanente, es como de la ley, de la ecuación completa de Saint Venant, eliminábamos todos estos términos y solo nos quedábamos con que la pendiente de fondo era igual a la pendiente del agua. O sea, y es como generalmente calculamos los canales. El variado ya le agregábamos una variación a lo largo del espacio, y esto básicamente, el movimiento variado permanente, es lo que han visto en hidráulica general como resalto. Es normalmente el cambio de régimen. El movimiento impermanente es algo que normalmente no hemos visto, esto de que sube y baja el agua al fondo, pero se usa mucho en hidrología urbana y en movimientos en secciones muy especiales. Y el más común de todo, en donde se usa la ecuación de Saint Venant completa, que realmente es muy complejo poder estudiar. Bien, creo que no hace falta recordar y ponerse a estudiar todo lo que era el régimen, pero si teníamos este gráfico en donde tenemos altura de agua y energía, recordamos que había esta curva, era la curva de energía. El mínimo de energía implicaba el escurrimiento crítico, y si la altura de agua era mayor, pero la velocidad es menor, el movimiento era subcrítico o de río, y si la velocidad era mayor, pero la altura de agua era menor, es supercrítico o de torrente, como lo vieron en hidráulica general. Entonces, si la velocidad es menor que la velocidad crítica y la altura es mayor que la altura crítica, el movimiento es subcrítico o de río. El crítico, que es este solo punto, y el supercrítico cuando la velocidad del escurrimiento es mayor que la velocidad crítica y la altura es menor que la altura crítica. Eso lo han visto en hidráulica general, pero es importante. Obviamente, el flujo depende de la pendiente, de la reboceada de las paredes, la forma del canal y de muchas otras cosas. Pero lo importante, y por eso está dentro de este tema de hidráulica general, dentro de la parte de aforo, es importante que nosotros veamos lo siguiente. Cuando estudiaron hidráulica general o cuando la estudien, van a ver que cuando en una pileta yo tiro una piedra, se generan ondas. Esas ondas tienen una velocidad. Supongamos que está quieta, el canal, está el agua sin moverse. Esas ondas tienen una velocidad. Esa velocidad, llamada c, la celeridad de onda, cuando ustedes estudien hidráulica general, o recuerden o repasen cuando estudiaron hidráulica general, esa velocidad de la celeridad c es, o sea, toma igual a la velocidad crítica del escurrimiento. Entonces, si nosotros volvemos, tiramos una piedra y esas ondas se mueven hacia todos lados con una velocidad c.
La idea es que yo tengo un canal vacío, un canal lleno de agua, pero inquieto, y yo estoy tratando de medir en esta posición, acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tiro una piedra, acá, o hay alguna perturbación acá, esa perturbación en realidad a nivel superficial se manifiesta como ondas, como variaciones de altura, mayor o menor. Entonces, eso quiere decir que si yo estoy en este caso, la medición que yo estoy haciendo en este punto no es precisa porque tengo esa perturbación que se produjo aguas abajo. Porque esta onda llegó y me movió y me varió la medición que yo estoy haciendo en este punto. Yo quiero aforar acá. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo ahora, está moviéndose el agua, y la velocidad del agua hacia la derecha es menor que la velocidad crítica, o sea, menor que la celeridad, o sea que estamos en un régimen de río o subcrítico. Yo vuelvo a tirar la piedra, pero ya las ondas no se mueven de igual forma hacia aguas abajo que hacia aguas arriba. ¿Por qué? Tenemos una velocidad hacia allá. Y aparte la onda tiene otra velocidad, o sea, la velocidad de estas ondas que van hacia la derecha, estoy sumando la velocidad de la onda más la velocidad del agua. Tienen mucha más velocidad que las lleva para allá, mucho más rápido se mueven estas ondas hacia abajo, que estas hacia arriba, en donde va hacia arriba C, pero hacia abajo o hacia la izquierda U. Entonces, la velocidad de estas ondas es mucho menor. Pero tarde o temprano, aunque sea menor, más lenta, esta variación va a llegar a la sección de aforo o al lugar donde yo quiero medir y la medición va a tener problemas, no va a ser precisa. Ahora, ¿qué pasa si yo tiro en un escurrimiento? Yo quiero medir acá, está escurriendo el agua, pero en este caso la velocidad del agua, U, para allá, de izquierda a derecha, es mayor que la celeridad, o sea, mayor que la velocidad crítica. Estamos en un régimen de torrente o supercrítico. Si yo tiro una piedra, fíjense con lo que pasa con las ondas. Como la velocidad U es mayor que C, las ondas no pueden, por más que quieran subir, no pueden subir o no pueden ascender a través de la corriente y la velocidad del agua U las arrastra todas hacia abajo. Y fíjense entonces qué pasa. A pesar de que yo he tirado una piedra, he logrado, se han generado una piedra o cualquier perturbación, se han generado estas ondas, la medición en este lugar sigue siendo correcta y precisa porque estas perturbaciones no llegan a la sección de aforo. Ese concepto es un concepto muy importante. Eso se llama lo que vieron en hidráulica general como tapón hidráulico. O sea, si yo logro que cuando yo quiero medir en algún lugar aguas abajo, logro movimiento supercrítico, yo me aseguro que nada de lo que pase acá abajo me puede influir en la medición. Eso se llama un tapón hidráulico. Y lo que yo tengo que lograr es que mi medición depende solamente del agua que venga de acá arriba, de la izquierda, no de lo que pase acá abajo. Eso es fundamental. Eso, cuando lean los apuntes, van a ver que es la condición de semimódulo. Entonces, una de las preguntas de examen es, ¿cuáles son las características que tiene que tener una sección de aforo? Y dicen, bueno, sección recta, paralela, estable, etc. Y muchas veces se olvidan y dicen que cumpla con la condición de semimódulo. La condición de semimódulo es aguas abajo de la medición, en algún punto por acá, un régimen supercrítico que logre que cualquier perturbación que quiera subir, cualquier onda que quiera subir, la velocidad del agua la arrastre hacia abajo.
Y eso se logra teniendo una velocidad de agua hacia abajo, o hacia la derecha en este caso, mayor que la celeridad de agua. Es un concepto importante. Por eso traigo a colación todo este repaso de hidráulica general. Bien, siguiendo con hidráulica general, nosotros vimos en algún momento de hidráulica general que las velocidades a lo largo, en una sección transversal, fijémonos que estas son secciones, perfiles transversales de canales, un canal triangular, un canal trapezial, uno de poco profundo, una sección natural de cualquier forma, uno circular o uno rectangular muy alto. La velocidad del agua, ¿sí? La velocidad del agua no es igual en todos los puntos de la sección transversal. Existen distintas velocidades. Y obviamente, si el agua depende de la rugosidad de las paredes, obviamente recordemos todo eso que estudiamos de capa límite, etc. En el límite, en el contacto de aguas-pared, en teoría tiende a cero, es prácticamente cero. Y es mucho menor, y a medida que nos alejamos de la pared, a medida que nos alejamos de la pared, la velocidad va aumentando. Acá lo podemos ver bien. Entonces, siempre lejos de la pared o del fondo, a medida que nos alejamos, la velocidad es mayor. Pero tampoco es mayor, o sea, sigue aumentando hasta el nivel de superficial. ¿Por qué? Porque acá también hay un cierto roce del agua con el aire que la frena un poco, no como si fuera la pared, pero también, fíjense que las velocidades mayores no se dan en la superficie, sino se dan en un punto más abajo. En todos, fíjense. Bien. Esto que está acá se llaman líneas Isotaka. Las líneas Isotaka quiere decir líneas de igual velocidad. Si ustedes normalmente en este punto les pregunto cómo se llama el velocímetro, el nombre técnico del velocímetro del auto, y en realidad no se llama velocímetro, sino se llama tacómetro. O sea, justamente las isotacas son, el tacómetro es el que mide o el que calcula o que me muestra la velocidad. En este caso, las líneas isotacas son líneas de igual velocidad. Y eso es bastante importante cuando nosotros vemos, en vez de un perfil transversal como este, de un escurrimiento, vemos un perfil longitudinal del canal, vemos el perfil de velocidades de esta sección, ¿no es cierto? El pelo de agua, el fondo, y el perfil de velocidades, acá vemos que en el fondo es muy bajo contra el fondo o la pared, va aumentando, llega a un valor máximo y cuando llega a la superficie ha disminuido. Lo que les decía recién, la velocidad máxima no se da en la superficie, sino que se da más abajo. ¿Por qué? Porque acá hay un cierto rozamiento de agua-aire que lo frena un poco. Pero si nosotros quisiéramos, y podemos, esto es un perfil, digamos, ideal para un canal rectangular en ciertas condiciones, pero sirve para explicar. ¿Qué pasa? Nosotros hay varias fórmulas que nos dicen cuál es la velocidad media de este canal, que en realidad nosotros con la velocidad media y la sección transversal calculábamos el caudal, así lo hemos calculado en hidráulica general. Estas son las fórmulas que han visto, según Bassén, según Lehmeyer, para calcular velocidad media. Pero si nosotros nos fijamos en este perfil, la velocidad media en general en un canal rectangular se da a una cierta profundidad del canal, que es el 60%. Ojo, este 60% se toma desde el pelo de agua hacia abajo. La mayoría se confunde y lo toma desde el fondo para arriba.
Entonces, si nosotros logramos, en vez de tener todo este perfil transversal, nosotros de alguna forma logramos medir esta velocidad en este punto, ¿sí? Ya conocemos la velocidad media, la multiplicamos por la sección del canal y tenemos el caudal, que es a lo que nosotros estamos tendiendo, a lograr calcular ese caudal en el canal. Fíjense acá que yo puedo medir la velocidad media y midiera la velocidad a 0,6 de h tomada desde arriba. Directamente asumo que esa es la velocidad media. Ya vamos a ver cómo hago para medir esta velocidad media, pero si yo logro medirla o conocerla, tampoco se puede medir la velocidad, pero si yo logro conocer esta velocidad media, multiplico por el caudal y ya tengo el caudal, perdón, multiplico por el área y tengo el caudal. Otra forma es tomar, teóricamente más preciso, en vez de tomar la de 0,6, puedo tomar las de 0,2 y la de 0,8, promediar esta con esta y asumo que es igual a la media. Otro cálculo mucho más preciso es tomar esta velocidad, la de 0,6 y la de 0,8 y a la de 0,6 le doy un valor doble, le doy el doble de peso que las otras dos mediciones, promedio, sumo esas cuatro velocidades, dividido por 4, o sea, saco el promedio, teniendo en cuenta que esta la tomo dos veces para darle el doble del peso y de importancia, y eso es la velocidad media de la sección transversal. Entonces, ya habíamos dicho que un caudal no se puede medir, pero vamos a calcular o estimar caudales. Y, como ya vimos en hidráulica general, el volumen dividido el tiempo, si nosotros hacemos un traspaso de magnitudes, o sea, distancia al cubo sobre tiempo, a la distancia del cubo la separamos en un área y este metro por segundo nos está quedando, que nos queda el área por la velocidad, que es la forma que generalmente calculamos el caudal, que es lo que estábamos viendo recién. Entonces, volvemos y repetimos, se mide el volumen y el tiempo y se calcula el caudal. Bien, llegando a la parte netamente de aforo, yo creo que, no sé si se ha cortado el Meet o todavía le quedan unos minutos. ¿Se está viendo bien todo, Mariana? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, si se corta, en la misma página del aula abierta, hay otro link que dice de 17 y 18 para seguir. Estoy atento al celular por las dudas que me avises, Mariana, si se corta. Dale, yo te aviso. Bien. Entonces, cuando nosotros hablemos de aforos en general, básicamente tenemos dos grandes áreas, dos grandes formas de trabajar o de aforar. El aforo directo y el aforo en una sección de aforo. Estas son las dos grandes divisiones o las dos grandes áreas en donde nosotros podemos trabajar. ¿En qué se diferencia una de otra? A ver, el aforo directo es todas las operaciones que uno tiene que hacer en un río o en un canal para poder calcular el caudal en un momento determinado. Es una foto de ese momento, lo que está pasando en ese momento en el canal o en el río. Por el contrario, la sección de aforo, en general, necesita infraestructura, no solamente alguna tarea, sino que necesita tareas e infraestructura en que yo tengo que colocar, que tengo que instalar en un canal o en un río para tener el registro continuo que me permita a mí calcular el caudal. Ya dijimos, no se puede medir directamente el caudal, entonces lo que vamos a ver es que se mide alguna otra variable, generalmente es la altura de agua, y ya vamos a ver por qué la altura de agua es
una buena variable para medir, y en función de esa altura de agua que yo mido en forma continua, calculo después el caudal en forma continua, o tengo la variación en el tiempo del caudal. Estas son las dos grandes áreas en las cuales nosotros podemos trabajar cuando hablamos de aforo, y tenemos que tener muy en claro cuando vamos a encarar una actividad, cuál de las dos necesitamos hacer, cuándo se hace una, cuándo se hace otra, qué equipamiento necesita una, qué equipamiento necesita otra, porque realmente son dos, o sea, las dos miden caudales o miden variables o variables auxiliares para calcular el caudal, pero son dos conceptos y dos formas de trabajar totalmente distintas. Entonces, vamos a empezar con los aforos directos. El aforo directo, entonces dijimos que era la foto de un momento que pasa, cuál es el caudal que hay en un momento. Digamos un momento, y hablemos de un momento que nunca es un instante, sino que pueden ser 10 segundos, 20 segundos o 10 minutos, pero es un tiempo muy acotado, como que es el tiempo que yo demoro en medir. Y asumo, fundamental, que durante ese tiempo el agua se ha comportado en un régimen permanente, o sea, la altura de agua no ha cambiado a lo largo del proceso en el cual yo estoy midiendo un aforo directo. O sea, yo me pongo a medir, y la altura de agua cuando empiezo a medir son 63 centímetros. Tengo que verificar que capaz que me demoré 20 minutos en medir. Cuando terminé de medir, tengo que verificar que la altura sigan siendo 63 centímetros. Si no, quiere decir que el caudal o alguna circunstancia varió y ese aforo directo no sirve. Entonces, yo puedo medir en cualquier condición que quiera, donde quiera. Eso es importante, pero siempre que el régimen sea permanente. O sea, la altura de agua no cambió a lo largo del tiempo que yo demoré en medir. Eso es un concepto fundamental. Entonces, como habíamos dicho, una de las formas más fáciles, o sea, más básicas, es decir, si el aforo era un volumen en un cierto tiempo, yo puedo medir cuánto tarda en llenarse ese volumen. Fíjense que se llenó acá este vaso teóricamente, tomé el tiempo, conozco el volumen porque es un depósito de 3 metros cúbicos, se demoró 20 segundos, yo directamente mido, saco la cuenta, 3 metros cúbicos por segundo dividido 20, 3 metros cúbicos dividido 20 segundos me da un caudal de 0,15 metros cúbicos por segundo. O sea, es la forma más básica, y ustedes me podrían decir que en general no es práctico, pero hay en lugares en donde se ha utilizado esta metodología, y fundamentalmente lo que se hace, ustedes se pueden fijar acá. Esto es una pequeña cauce por donde escurre agua, se ha impermeabilizado este lugar y se junta todo el agua y se la hace por este cañito. Cuando van a medir, agarran un balde, un recipiente que saben cuál es el volumen que está marcado, fíjense la marca que tiene ahí. Este señor con un contador, en este caso el celular, pero puede ser un reloj, cuando empieza a llenarse, empieza a contar, cuando se llenó, termina de contar, y eso es un aforo por controlando volúmenes y tiempo. Obviamente, este tipo de aforo solamente se puede hacer para caudales muy chicos, porque imagínense que estamos hablando de que este balde tiene 30 litros. Si yo tuviera que aforar un canal que lleva 200 litros o 300 litros por segundo, tendría que cambiar este balde 10 veces en un segundo. Sería imposible de trabajar. Entonces, estos caudales se utilizan, y es muy útil esta medición cuando los caudales son muy chicos. En este caso son las pérdidas de las filtraciones del paredón del carrizal, se usa esta metodología.
Otra metodología bastante utilizada, sobre todo cuando uno va al campo y que no es la más precisa, pero sí a uno lo ayuda mucho a trabajar, es en un espacio, tengo un largo, ¿no es cierto?, 10, 20, 100 metros, y marco una sección acá, marco otra sección acá, y lo que hago es largar y contar el tiempo. Cuando pasa por acá, largo el tiempo, cuando pasa por acá, termino el tiempo. Largué un corchito, un palito, cualquier cosa que flote. Entonces lo largué por acá. Eso normalmente se larga un poco antes para cuando yo perfectamente pueda medir y estar parado quieto, tranquilo acá y ver cuando pasa por esta sección. Y después corro o hay otro que me grita que está parado acá cuando pasa ese flotante o ese flotador por acá. ¿Qué es lo que se trabaja en este momento? O sea, ¿qué es lo que se hace acá? Yo tengo que tener la sección transversal. Si no tengo la sección transversal, hay que medirla de alguna forma. Si esta sección transversal es distinta a esta, tengo que hacer una sección transversal promedio. Y después tengo que calcular la velocidad de este agua. Fueron 10 metros en 3,4 segundos. Entonces ya tengo la sección transversal, tengo la velocidad del agua, puedo calcular el caudal que está escurriendo o estimar el caudal que está escurriendo por esta sección. Esa es otra forma de aforo directo por flotador, que no son de las más precisas, pero muchas veces ayuda mucho en el campo a poder estimar qué caudal está escurriendo. El problema que tiene es que habíamos dicho que la velocidad máxima y la promedio no se producen en la superficie. Habíamos visto que la velocidad máxima se producía más abajo y la media a un 60% de profundidad. Entonces, la velocidad que nosotros hemos calculado es la velocidad superficial. Esa velocidad superficial hay que ajustarla con este coeficiente, ¿sí?, para calcular la velocidad promedio. Y fíjense que este coeficiente varía entre 0,6 y 0,9, o sea que prácticamente podemos obtener velocidades muy variables de acuerdo al coeficiente que estemos adoptando. Por eso este método es solamente estimativo y no es preciso como para hacer un trabajo de ingeniería seria. Profesor, Sí. ¿y de qué variables depende de que yo elija un coeficiente más cercano a 0,6 o a 0,9? ¿Qué tengo que tener en cuenta en campo para elegir el coeficiente, digamos? Normalmente estos aforos se hacen o al menos para uno más o menos estar tranquilo, se hacen en lugares en donde las profundidades son muy bajas. Entonces, prácticamente la velocidad de agua de toda la sección es muy parecida. Entonces, directamente tomo la superficial y le pongo un 0,8, 0,9. Pero insisto, es solamente a nivel estimativo y nada más como para tener una idea del caudal o de la velocidad que puede tener el agua ahí. No se usa para trabajos de cálculo de ingeniería o de proyectos de ingeniería. Es solamente para dar una idea en el campo de qué valores puedo estar tomando. También hay libros, si ustedes se fijan en internet, hay libros de hidrología en donde depende del tipo de causa, el tipo de canal, les sugiere un coeficiente de reducción en C sub B, y para que entre 0,6 o 0,9. Se lo muestro porque en realidad en todos los libros de hidrología que hablan de aforo, aparece el aforo por volumen, el aforo por flotador y el que vamos a ver ahora, el aforo por químico. El aforo por trazadores o por elementos químicos, también tengo un cauce que está escurriendo agua, en donde básicamente la condición que nosotros tenemos que cumplir en todas estas condiciones, en todo esto es que la altura de agua sea la misma, o sea, que sea un régimen permanente. Eso quiere decir que en este tramo en donde que yo estoy midiendo, tengo que estar seguro de que no hay o grandes pérdidas de agua por infiltración o por una rotura, por derivación,
y que no hay aportes de agua, porque si no, el caudal que yo tengo acá y el caudal que tengo acá es muy distinto. Entonces, esa es una de las principales limitaciones de todos estos métodos en donde yo estoy midiendo en dos secciones distintas. Son limitantes que tienen todos estos métodos. Bueno, en sección por trazadores lo que yo hago es tirar un trazador, un elemento químico, a la corriente, conozco el caudal Q de ese elemento químico, conozco la concentración de ese caudal, de ese producto químico. El problema está en que si ese producto químico, ese trazador C sub 0, ya tiene alguna concentración en el agua o no, entonces tengo el caudal de agua que viene, la concentración de ese producto puede ser una sal, por ejemplo, que el agua ya tenga esa sal. Tengo el caudal que yo le estoy agregando con la concentración conocida y tengo que tomar otra muestra aguas abajo para calcular esta concentración C sub 2. Bueno, hay todo un desarrollo matemático que no tiene mucha discusión, pero básicamente yo conociendo el caudal que agregué y las concentraciones del químico que yo he hecho y la concentración que tiene en esta sección, descartando esta concentración C sub 1, puedo calcular el caudal o estimar el caudal que recorre el escurrimiento. Tampoco es un método muy preciso y realmente no tiene una aplicación, digamos, en lo que son proyectos de ingeniería, sí muchas veces aplicaciones normalmente ambientales o cosas así, pero realmente no es algo que tenga una aplicación en la parte de proyecto que nos interesa a los ingenieros civiles. El otro método básicamente es yo determinar cuál es la velocidad del escurrimiento, tomar cuánto se desplazó ese agua en un cierto tiempo y esa velocidad, o sea, ese desplazamiento dividido el tiempo y dividido la sección transversal, o multiplicado, perdón, la sección transversal por ese desplazamiento dividido el tiempo es la sección por la velocidad. En base a esta metodología es la que nosotros vamos a trabajar y es la metodología más precisa para calcular cualquier situación o cualquier proyecto o cualquier seguimiento o control de caudales o de distribución de agua, de riego o de lo que sea. Entonces, ¿cuál es el secreto de esto? Nosotros lo que en realidad hacemos no es calcular un desplazamiento ni un tiempo, sino lo que hacemos es medir la velocidad o tratar de calcular la velocidad del agua en esta sección, conocer la sección, conocer la velocidad media y multiplicando la sección por la velocidad media obtenemos el caudal. Esa es la idea en general. El método más preciso que hay para aforar o para medir esta velocidad del agua es el método con molinete. El molinete, lamentablemente en clase se lo llevo, es un aparato como este, fíjense que acá tiene una hélice, es como si fuera un ventilador, pero en este caso lo que hace es estar quieto el molinete o el aparato, y el agua que se mueve a lo largo el aparato se mueve, se pone en el sentido del escurrimiento, con la hélice en contra del escurrimiento. El agua que mueve o que se desplaza hace que esta hélice rote. Bueno, una vez que rota la hélice a través de estos cables, lo que se hace es contar cuántas vueltas dio la hélice en un cierto tiempo. O sea, no podemos medir esa velocidad, ya dijimos que no se puede medir la velocidad, tampoco se puede medir la velocidad del agua,
Entonces, lo que sí se puede medir es el tiempo, por ejemplo, 60 segundos, y sí se puede contar la cantidad de vueltas que dio esta hélice. Entonces, en función de la cantidad de vueltas que dio la hélice y en el tiempo que se demora dar esas vueltas, el fabricante de este aparato me dice, hay una fórmula que en función del número de vueltas y del tiempo y de la forma de esta hélice, para cada hélice hay una ecuación distinta, calcula y me da la velocidad longitudinal, la velocidad lineal que tenía el agua en ese punto. ¿Está claro? Entonces, fíjense, es esto. Ahí está una persona, acá está el aparato, acá está la hélice, ahí está el cable con todo, mete, está sujeto a una barra, el molinete, y lo mete dentro del agua. El agua va en este caso de acá para allá, igual que acá, y el molinete queda fijo, quieto ahí, introducido adentro del agua, y el agua escorre. A medida que el agua se mueve, da vuelta a la hélice, y cuento cuántas vueltas da en 60 segundos. En realidad hay dos formas de medir, porque yo puedo decir cuántas vueltas dio la hélice en 60 segundos, o puedo decir cuánto tiempo tarda en dar 100 vueltas. Pero a la larga no deja de ser una medición de números de vueltas y de tiempo en que demoró en dar esas vueltas. O sea, no hay, siempre las variables son las mismas. Con esos dos valores de número de vueltas y de tiempo, voy a una fórmula que me da el fabricante de este aparato, que calibró este aparato, y en realidad calibró la hélice, porque la hélice tiene distintas formas, y me dice si dio 55 vueltas en 60 segundos, la velocidad del agua que se movía en ese punto donde estaba la hélice es de 1 metro por segundo, o lo que fuera. Entonces lo que se hace es, en un canal, yo pongo el molinete en distintos puntos. Y en cada uno de estos puntos que lo coloque, lo que voy a obtener es la velocidad que estaba el agua en ese punto. La velocidad que estaba en ese punto, en ese. Bueno, en la práctica vamos a ver cuáles son las características para medir esto, pero mientras yo más puntos tome de esto, más conocimiento conozco de la velocidad de todos estos puntos, y prácticamente, por ejemplo, puedo decir que esta velocidad 1, asumo que todo este área tiene velocidad 1, todo este área tiene velocidad 2, y así multiplico velocidad 1 por esta área, velocidad 2 por esta área, y voy teniendo los caudales que se producen en cada una de estas áreas. Ojo, ese es el concepto general. No se hace así en la práctica, pero el concepto es ese. Medir una velocidad representativa de un cierto área, de la sección transversal, y después multiplicar la velocidad por ese área, y calculo cuando sumo este caudal 5 con el caudal 6, con el caudal 4, con el caudal 3, el caudal 1 y el caudal 2, lo sumo y tengo el caudal total que pasa por toda la sección. Bien. Eso es cuando estoy midiendo con molinete un canal. Acá estamos haciendo exactamente lo mismo, pero se está midiendo un río. Este es el río Malargüe en la sección La Barda, y perfectamente esta cinta que está acá me da la distancia a la cual yo estoy trabajando del borde. Con esta barra mido la profundidad del agua. Entonces yo voy midiendo a distintas distancias del borde, voy midiendo la profundidad del agua. Con eso puedo dibujar el perfil transversal de esta sección, porque tengo a 50 centímetros tiene 52 centímetros de profundidad, a 70 centímetros tiene 90 centímetros de profundidad, a 1,20 m tiene 1 metro de profundidad. O sea, yo perfectamente puedo dibujar
el perfil transversal de esta sección. O sea, ya tengo la forma, las áreas de esa sección. Después, pongo este aparato, mido la velocidad en distintas profundidades o a una profundidad. Recordemos ese 0,6 que habíamos dicho que en donde adoptábamos que se daba la velocidad media, justamente para eso el aparato en general, si yo quiero hacer una sola medición en todo este perfil, pongo el molinete a 0,6 de profundidad, pues lo puedo poner a 0,20, 0,6 o 0,80, o a 0,20 y 0,80, y en función de eso calculo con mayor o menor precisión la velocidad media de ese tramo. Entonces yo tengo que en este perfil, o sea, habíamos dicho a 70 centímetros medí una velocidad, a 1,20 m medí otra velocidad. Asumo que esa velocidad se la aplico a un cierto área, que es lo que van a hacer en la práctica, por eso no me detengo mucho más, y tengo el caudal que pasa por ese espacio. Si yo sumo todos los caudales parciales, obtengo el caudal total del río. Eso lo van a hacer en la práctica, y aparte hay distintas formas de poder calcular esto que yo les estoy diciendo. Otra forma, cuando no se puede vadear, esto que está haciendo acá en este momento, es lo ideal sería trabajar de esta forma, en donde yo directamente ni me meto al agua, ni perturbo el agua de ninguna forma. En general, cuando trabajo en río, hay que hacerlo por vadeo, o sea, tengo que trabajar, el operario se pone agua abajo, o sea que no perturba, el molinete está en esta posición acá dentro del agua, o sea, el agua no se ve perturbado por la presencia de la persona, para poder contar y hacer el conteo de revoluciones o de vuelta que da. Cuando ya la velocidad es muy grande o la profundidad es importante, no se puede vadear y se empieza a trabajar con el mismo equipamiento muchas veces, pero desde un bote o de alguna otra forma en donde no hace falta que la persona esté metida dentro del canal. La más común, o sea, una que se ha logrado trabajar bastante bien con estos equipos, estos botes, es esta, trabajarlo desde un bote. Y la más clásica es trabajarla desde una instalación, un carrito que está colgado desde una línea, de un cable de acero, que tiene que haber toda una instalación puesta existente, que se ha trabajado, o que se hace la instalación, y que toda esta infraestructura se tiene para poder medir desde este carrito y mover este carrito a lo largo del río, y así poder ir tomando las distintas mediciones. Y si no, la otra, si tenemos la suerte de tener un puente, directamente el molinete se le agregan distintos implementos, como puede ser lo que se llama un pescado, que en realidad es un peso muy grande, para que cuando se baja este equipamiento con algún malacate o ayacá, este peso hace que el molinete esté lo más vertical posible en la posición de donde se está bajando, y se va trabajando a medida que se mide a esa altura, ven la vuelta que da el molinete, se cuentan las vueltas, se puede seguir bajando, se puede trabajar en esa posición, pues se sigue bajando y se mide en esa posición, y se tienen 3 mediciones en profundidad. Esa es la otra forma de poder aforar con molinete. Esto es lo que les decía recién. Yo en el ancho del río completo, lo que he hecho es ir definiendo distintas verticales a distintas distancias del borde, 20 centímetros, 50, 70, 1,20 m, 1,50 m, mido la profundidad y he medido esta velocidad. O sea que yo puedo tener toda esta información, y por distintos métodos que ya van a ver en la práctica, puedo calcular el volumen total como los promedios de estos caudales en cada una de estas secciones. Eso mismo se hace a nivel o sea, esta es una planilla de aforo, fíjense,
Acá tenemos la distancia al borde, 0, 10, 30, o sea, cuáles son las distintas verticales. Esto que dice acá, distancia al borde, cada una es la distancia que hay a cada una de estas verticales. De acá a esta vertical, de acá a esta vertical, de acá a esta vertical. Después, la profundidad que tenía, en este caso es un canal rectangular, fíjense que todas las profundidades son prácticamente iguales, y el número de revoluciones, o sea, cuántas vueltas dio el molinete en ese punto. En este caso lo que se hizo fue fijar 60 segundos de trabajo y contar el número de vueltas. Y los aparatos modernos permiten fijar el tiempo y contar el número de vueltas, o fijar el número de vueltas y contar el tiempo. Y en función de eso van a hacer el trabajo práctico de cómo calcular el caudal total. Y otra metodología bastante más moderna, que no usa ya molinete, es tecnología Doppler. La tecnología Doppler es un barquito, como el que se ve acá, que va recorriendo el canal de una punta a la otra, se maneja con telecomando o distintas formas, y este barquito que recorre, el que recorrió de un lugar hasta otro, automáticamente va alargando ondas ultrasónicas que miden automáticamente la profundidad, y en cada uno de estos perfiles midió la velocidad de cada uno de estas secciones que se ven acá. ¿Ven estos cuadraditos? Cada uno de estos cuadraditos fue medido por una onda de ultrasonido. Entonces tengo una representación muy precisa de todo el perfil transversal y el perfil de velocidades. Fíjense, a medida, acá las velocidades azules oscuras son muy bajas, y a medida que me alejo del fondo y de los bordes, las velocidades son mayores. Fíjense en donde hay una pila o una interferencia, como las velocidades vuelven a disminuir. Las velocidades rojas son las altas, las celestes son más bajas, y acá vuelven a aumentar. No tanto como esto, porque este brazo tiene mucha más velocidad que este otro. Eso prácticamente cuando uno larga el equipo, termina el equipo del otro lado, termina y automáticamente le dice el caudal es de tantos metros cúbicos por segundo, porque el propio equipo lo calcula. Acá una foto de uno de los barquitos, acá se está trabajando desde un puente. Nosotros lo hemos trabajado en varios ríos de Mendoza. El nuestro hay que moverlo, no tiene autonomía para moverse, sino que lo movemos con sogas desde la orilla, pero realmente facilita mucho el trabajo, porque no necesito que haya, por ejemplo, ese cable que cruza el río para poder ir con el carrito y medir desde ahí arriba. Y este es, por ejemplo, el producto que me entrega el medidor por Doppler, justamente lo que le decía, el perfil transversal completo, las distintas velocidades para distintas profundidades. Esa es la tecnología más moderna que hay para medición de en un caudal, en un aforo directo. Bien, cambiando entonces, yendo a la otra gran área, o a la otra gran espacio o necesidad que tenemos de medir aforos, vamos a lo que son las secciones de aforo. Habíamos hablado que una sección de aforo es un conjunto de infraestructura, o sea, instalada, en donde yo necesito conocer el caudal a lo largo del tiempo, con un registro continuo en general. O sea, lo coloco para conocer la variación del caudal a lo largo del tiempo. Habíamos dicho que el caudal no se puede medir, entonces en general lo que se hace es medir otra variable, una variable que sea fácilmente medible, y con esa variable vamos a calcular el caudal. Ya vamos a ver que esa variable en general es la altura de agua, y vamos a ver por qué o qué condiciones tiene que existir para que
esa relación altura de agua caudal sea válida. Entonces, para instalar una sección de aforo, yo necesito primero buscar dónde voy a instalar esa sección. En el apunte de teoría que está en la página de internet de la cátedra, hay un listado de las condiciones que tiene que cumplir esa sección de aforo. En este caso, una de las condiciones van a ver que es que se cumpla la condición de semimódulo, que es la que hablé al principio, en donde nosotros necesitamos que en algún punto, aguas abajo de la sección donde estoy midiendo, o la sección de control, exista una velocidad, un régimen supercrítico para que las interferencias o las ondas que se producen aguas abajo no interfieran o no molesten la sección de medición. En este caso en particular es donde se tiene que tener muy en cuenta esto. Después hay todo un diseño de la sección de aforo, de la sección transversal. Y básicamente lo que lo que necesitamos definir es lo que se llama, o lo que se denomina la curva de gasto. ¿Qué es la curva de gasto? La curva de gasto es la que me relaciona esa variable auxiliar, altura de agua, por ejemplo, con el caudal. Entonces, yo mido el registro continuo de datos de altura de agua, uso la curva de gasto y usando la curva de gasto transformo altura de agua en caudal. Eso lo vamos medianamente a explicar acá, por qué la altura de agua es una buena variable auxiliar para utilizar. Si nosotros nos acordamos, el caudal era área por velocidad. El área, nosotros podemos decir que el área de cualquier canal o de cualquier río depende de la altura. O sea, básicamente, a mayor altura de agua, mayor área tiene la sección transversal. O sea, es bastante básico. Si yo, por ejemplo, la función más básica que hay, quiero calcular el área de un canal trapecial, directamente es la base por la altura. A mayor altura, mayor área. Entonces, el área es una función f cualquiera, o depende de la sección transversal que tengamos, de la altura de agua. Pero a su vez, tenemos que la velocidad también depende de la altura de agua. En general, a mayor altura, las velocidades aumentan. Entonces, yo tengo que tanto el área es una función de la altura, si la multiplico por la velocidad, que también es una función de la altura, perfectamente puedo encontrar otra función distinta, pero que me vincule el caudal con la altura. Esa función que vincula el caudal con la altura se llama curva de gasto o curva HQ. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos caudales en abscisa, alturas en ordenada. Normalmente, nosotros estamos acostumbrados a poner la variable independiente, o sea, altura acá y caudales acá, que es la variable dependiente, porque estamos en realidad calculando el caudal en función de la altura. Pero como la altura normalmente se mide en vertical, la usanza hace que la altura se coloque en ordenada. Pero no deja de ser la variable independiente. O sea, yo mido la altura de agua, por ejemplo, 3 metros, entro con 3 metros, voy hasta la curva de gasto, 3 metros, bajo y calculo o estimo el caudal en 11 metros y medio.
mido 1 metro de altura de agua y voy y tengo un caudal de 3 metros cúbicos por segundo. Entonces, esta es la función que me vincula altura-caudal, que se llama curva de gasto. En una sección de aforo, como yo voy a medir solamente la altura, necesito construir o tener indefectiblemente esta curva de gasto. ¿Cómo hago para construir esta curva de gasto? Existen dos posibilidades, básicamente. Una es, si yo tengo una sección transversal, o tengo una sección de hormigón, o una sección que yo calculo especialmente y que la construyo especialmente, matemáticamente y por ecuaciones de hidráulica puedo llegar a calcular esta curva o a estimar esta curva. Si no, la forma más clásica y básica es ir y medir para distintas alturas de agua estos puntos que están acá. ¿Qué son estos puntos? Son aforos directos que yo he hecho con un molinete en distintos momentos. Entonces fui cuando había esta altura de agua. Entonces H1 era 1,50 m, calculé con el aforo directo 3 metros cúbicos por segundo. Después, 6 meses después, fui y había una altura de 3,50 m con un caudal de 9 metros por segundo. Fui varias veces a lo largo del tiempo. Entonces necesito toda una programación, porque si es un río no depende de mí cómo va a ser los caudales que bajan, y logro tener una cierta cantidad que me logre representar en la cual yo puedo estimar esta función por regresión de la curva de gasto. Eso es la forma básicamente, o cómo se vincula, o cómo se trabaja los aforos directos con la sección de aforo. Fundamentalmente para calcular los distintos puntos con los cuales yo construyo la curva de gasto. Bien. Entonces, ¿cómo se trabaja en una sección de aforo? Esta es una sección de aforo, digamos, construida, no es una sección de aforo en una sección natural, pero lo mismo, justamente, es lo mejor que podemos tener en un canal o en un río o en una sección. Yo la construyo y básicamente vamos a tener, generalmente no tenemos todos estos elementos, pero hay algunos que sí son indispensables que lo vamos a ver. Por ejemplo, esto es una estructura de hormigón que se ha construido. Y esta sección, si yo tengo, por ejemplo, que la relación de los caudales chicos, los caudales, digamos, de estiaje, o cuando hay poca agua, respecto de cuando hay mucha agua, es muy grande. Si yo tuviera una sección solamente así, completa, sin este escalón acá, cuando viene mucha agua, bueno, yo tengo una buena altura de agua y una buena precisión para medir la altura de agua. Recuerden que hay que medir la altura y el error está en la medición de la altura de agua. Entonces, si yo tengo muy poquita agua y tengo todo este ancho, es probable que directamente no pueda medir esa altura o el error en una altura muy chiquita, o directamente cualquier piedra o sedimento que haya, el agua directamente al ser tan poca se venga para un lado o para otro. O sea, no va a haber una distribución uniforme del agua en toda la sección. Entonces lo que se hace normalmente es hacerle una sección más chica, ¿sí?, para que sea utilizada en caudales bajos, y después de un cierto nivel de caudales la sección es mucho más grande y ya se puede medir tranquilamente. Esto no es obligación que exista este escalón, pero depende del régimen. Si hay una variación de caudales chicos a grandes, muy grande, es cómodo tener esta sección, esta sección para caudales chicos. Lo que sí o sí tiene que haber, tanto en la sección de aforo, es una escala limnimétrica. La escala limnimétrica no es otra cosa que una regla en donde está marcado centímetro a centímetro, y yo, parándome acá arriba, leo la escala y puedo saber cuál es la altura de agua sin tener ningún otro equipamiento. O sea, siempre en la sección de aforo es obligación que exista la escala para poder trabajar. Esa regla es una regla muy parecida a la que podemos haber visto en topografía,
realmente lo que tiene es una graduación centímetro a centímetro, con una división de colores como para que se pueda ver a cierta distancia. Y lo otro importante que tiene que tener una sección de aforo es lo que se llama un pozo de aquietamiento, que es esto que está acá al costado. Este pozo de aquietamiento tiene, acá no se alcanza a ver, pero tiene huecos, tiene caños que lo vinculan a este pozo con el agua. Básicamente, ¿para qué sirve este pozo de aquietamiento? Justamente es para aquietar el agua y que todas las olas que hay acá no se transmitan acá y la medición pueda ser mucho más precisa. Entonces el agua acá está quieta a un valor medio de todo el oleaje que puede existir en la parte de afuera. Entonces yo acá dentro del pozo de aquietamiento, acá vemos uno, es un pozo puede ser de distintas formas, a ver, no, pero acá lo ven, puede de distintas formas, pero allá ven el agua, se ve que está quieta, tranquila, y se puede medir sin inconveniente. Entonces, el pozo de aquietamiento es un clásico de todas las secciones de aforo para poder trabajar y medir en forma precisa. Y lo que estaría faltando es el equipamiento con el cual yo mido la altura. Entonces, uno estos se llaman el limnígrafo. Esta era la escala limnimétrica y esto se llama limnígrafo. La diferencia es que la escala limnimétrica es para medir en un momento de forma estática y el limnígrafo, como hemos visto en todos los elementos de medición, lo que hace es registrar de alguna forma la variación de la altura en función del tiempo. Yo teniendo la variación de la altura en función del tiempo, lo que tengo es las distintas alturas a lo largo del tiempo. En función de eso, puedo calcular los distintos caudales a lo largo del tiempo, que es lo que me interesaba tener en la sección de aforo. Bien. Hablando un poquito de los limnígrafos, uno de los más comunes es el limnígrafo de boya y contrapeso. Este limnígrafo de boya y contrapeso es el que está instalado acá. Fíjense, acá está el contrapeso, está la cadena que los une y la boya apoyada en el agua. Lo vemos, acá se ve en forma más didáctica. Esto es un equipo viejo, pero sirve perfectamente para poder ver cómo funciona. Esta era la cadena que nosotros veíamos recién, esta que está dando vuelta acá, que va así. Es esta que está acá. Y la boya es la que sigue, la subida o bajada del pelo de agua, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué existe este contrapeso? Si con la boya, que es la que sube y baja, me alcanza. Básicamente acá hay un problema en que cuando el agua baja, la boya baja y esto registra. Pero cuando la boya sube, esta cadena, si yo no la tengo tensa de alguna forma con un contrapeso, esta cadena se arruga o si no hay nadie que la tienda a tirar para que registre, entonces cuando sube esta boya, si yo no tengo este contrapeso que la hace mantener tensa, no registra y no hace que esta polea dé vuelta. Entonces, cuando baja la boya, esta polea gira de esta forma. Cuando la boya sube, el contrapeso tira, mantiene tensa esta cadena, esta cuerda, y hace que la polea gire para el otro lado. Esa es la función del contrapeso y de la boya. Al dar vuelta esta polea, está unida a un sistema de relojería, antiguamente, ahora ya es digital, pero lo que hace es, en un papel,
en un sistema de relojería, por ejemplo, este rollo de papel o este cilindro daba una vuelta por día, o una vuelta por semana, o una vuelta por mes, depende del tipo de registro que yo tenía, pero con esto yo controlo el tiempo de medición, y con este sistema tiene una pluma que va moviéndose hacia un lado o hacia el otro, depende cómo dé vuelta esta polea, y voy registrando entonces en este papel, entre el giro que da constante y automático del tiempo, más el movimiento de subida y bajada que tiene esta polea, voy registrando las distintas alturas que se dan en el tiempo. Obviamente, actualmente eso se ha cambiado y este mismo sistema tiene todo un registro digital y se ha dejado de lado estos limígrafos con este sistema de registro de papel, porque esto hacía falta que una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes se desarmara, se cambiara el papel, se volviera a armar, y realmente era un trabajo manual y de seguimiento, operación y mantenimiento muy grande. En la actualidad directamente se registra por distintos medios en una data logger, o se transmiten en forma radial o satelital al lugar de donde esté la empresa que lo controla. Y ya hablando más modernos, uno de los sensores que se trabaja en estos momentos son sensores de ultrasonido, en donde, por ejemplo, acá podemos ver, son sensores que se instalan en forma fija, y lo que hace el sensor de ultrasonido en realidad no es medir la altura de agua, sino lo que hace es medir o sea, larga una onda de ultrasonido, rebota contra el agua, vuelve y registra. Entonces, el aparato emite onda y registra la vuelta, el retorno de esa onda. En función de lo que tarda en ir y volver, calcula esta distancia, pero uno cuando lo instala conoce la distancia total, le resta la distancia que me da el limígrafo y con eso obtengo la altura de agua que existe. Estos son en tanques, pero acá está perfectamente, por ejemplo, puesto en un canal. Directamente, exactamente el mismo concepto. Estoy midiendo la distancia que hay del aparato hasta el agua, pero conozco la profundidad total, entonces por diferencia de la altura total menos la altura de lectura, es la altura de agua que tengo. Esos son los aparatos de ultrasonido. La gran ventaja de estos aparatos es que el aparato no toca el agua, entonces el mantenimiento es mucho menor, no tiene problemas de sarro, de sedimento, de rotura, de óxido o de distintas suciedades que tiene el agua o que puede tener sobre todo el agua de río, y este equipo tiene digamos, un mantenimiento mucho menor. Por ejemplo, necesita tener una instalación eléctrica, porque son todos equipos electrónicos, entonces necesita una instalación o de corriente eléctrica, que normalmente no hay en las secciones de aforo, o de paneles solares, pero bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas como todo. Bien, como para ver una sección de aforo en canales, les quería mostrar, podemos ver una sección de aforo en un río. Fíjense la sección de aforo, la parte que yo les decía para caudales chicos, y después la escalón para caudales grandes, completa. Entonces cuando hay caudales chicos, todo el agua pasa por acá, y la altura de agua es un poco más alta como para poderla medir sin problema. Acá está la escala lineométrica, y acá adentro, acá abajo, está la cámara de aquietamiento de esta sección de aforo. Fíjense cómo aguas abajo, generalmente hay un escalón, una bajada, o otras veces hay una subida y una bajada. ¿Por qué? Porque en ese lugar ustedes pueden ver que se ha producido un cambio de régimen, el agua acá viene en un régimen de río, hay una altura crítica, pasa a tener un escurrimiento supercrítico. Entonces, cualquier perturbación que hay acá
cualquier onda empieza a subir y cuando llega hasta acá, que está la velocidad crítica, la empieza a rechazar y no molesta en la medición en este punto, que es lo que habíamos hablado del régimen semimodo. En este caso, como yo la construí la sección, logro eso a través de un escalón. Acá pasa lo mismo. Esto es una sección de aforo, el agua viene de allá hacia acá y hay un escalón de fondo. Acá abajo hay una estructura construida en donde yo con ese escalón de fondo logro que el agua que viene en régimen lento, subcrítico, en esta sección se transforme en régimen crítico y después supercrítico. Esta bajada es muy rápida. Entonces, yo me aseguro que cualquier perturbación de agua que haya en este lugar, que quiera subir, va a subir, pero hasta donde hay una velocidad crítica, en ese lugar va a ser rechazada y no va a poder subir esa perturbación más allá de este punto. Y yo perfectamente puedo medir en esta sección. No, si tengo, no. Acá otra exactamente igual. El agua viene de allá hacia acá, un escalón de fondo, y la generación de la altura crítica y el régimen supercrítico. Estas secciones las van a aprender a calcular en obras hidráulicas 2, las secciones para canal. Fíjense acá igual, el agua va hacia allá, hay un escalón de fondo que no se alcanza a ver, y la bajada rápido del régimen supercrítico. Acá en particular en todas se ve este resalto porque acá el canal vuelve a tener régimen subcrítico. Entonces, los que han estudiado hidráulica se acordarán, y si no, cuando lo vean, acuérdense, cuando paso de un régimen supercrítico a un régimen subcrítico, se produce un resalto. En todos, exactamente la misma. Bien. Ya está funcionando más. Bueno, creo que ya son casi las 18, sí. Ha sido largo y ha habido muchos conceptos en la clase, pero si tienen alguna duda, consulta, me la preguntan, no hay ningún problema. Y hay varias cositas que se les va a aclarar un poco más cuando hagan el trabajo práctico. Y si no, consulta a nosotros en forma directa, en horario de consulta, en lo que sea. ¿Alguno quiere consultar algo? Mariana, ¿se vio todo bien? Sí, perfecto. No sé si les comentaste algo del práctico de Guille. El práctico 6. ¿Cuál? Del práctico 6. ¿Pero por qué de Guille? No, porque en realidad es así, el trabajo práctico 6 está subido de la misma manera que todos los otros, nada más que esta vez lo preparó el ingeniero Guillermo Arreguini, alias Guille, y está subido ahí en la página y es el tercero que quedaría para el coloquio, que es la semana que viene. Así que recuerden que la semana que viene no hay clases, sino que hay coloquio. Sí, bueno, entonces, si la semana que viene, la semana que viene el martes ya el coloquio, o sea que esta semana, si jueves o viernes o el lunes necesitan algún horario de consulta, me escriben o hablan con las ingenieras como para tener una consulta de dudas a través de Zoom o del Meet. ¿Verdad? Exacto, sí, no hay problema. Que nos vayan avisando por el aula o por el medio que les prefieran. Perfecto. Bueno, entonces,